siempre de mí. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. Lectura nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me sostendrá. Lo sé yo muy bien, las fuerzas del sol faltarán. Amigo, dejármelo pueden también, Jesús siempre me sostendrá. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. El Señor al cielo Él nos llevará, ahí cesará el afán y el dolor, pues Dios todo dominará. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. Sostendrá. Sostendrá. Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga nuevamente. Continuamos entonces con el estudio del libro de Santiago. En esta oportunidad veremos la sabiduría que viene de Dios. Santiago entonces le invita a buscar la palabra de Dios. En el capítulo número 1 le daremos lectura de los versículos número 5
al versículo número 8. Santiago capítulo 1, versículo 5 al 8 dice así la palabra del Señor. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproches, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Santiago o Jacobo ha hablado en los versículos 1 al 4 respecto a pruebas. Y el nexo de estos pasajes que acabamos de leer con los versículos anteriores son las pruebas que son necesarias para llevarnos a la sabiduría. Muy a menudo no sabíamos que necesitábamos sabiduría, salvo cuando nos vemos enfrentados a diversas pruebas. Y estando dentro de la prueba, necesitamos sabiduría para discernir lo que Dios desea y de qué manera nosotros debemos actuar por medio de la fe. Santiago, entonces, del versículo 5 al versículo número 8, nos introduce en uno de los temas principales de su carta, que es la sabiduría. Aquí, al comienzo entonces de la epístola, lo que hace Santiago es introducirnos y aclarar quién es la fuente de la sabiduría y qué relación guarda la sabiduría con la fe y con el carácter cristiano. Luego, trataría más adelante Santiago la sabiduría que viene de lo alto del capítulo 3 y del versículo 13 al 18. La frase con la cual introduce entonces este tema de la sabiduría Santiago en el versículo número 5 es: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Y eso es una condición para enfrentar esta realidad. Pero Santiago no está dudando que alguien tiene falta de sabiduría. Por el contrario, con esta frase lo que Santiago está haciendo es está afirmando de que todos tenemos necesidad de sabiduría y que todos somos faltos de sabiduría. La sabiduría es una cualidad escasa de poder conseguir, aun cuando la fuente está abierta siempre. La fuente que es Dios, muy pocos son los que la buscan. De hecho, el conocimiento es más fácil de poder adquirir, pero no siempre hay un paralelismo entre conocimiento y sabiduría. De hecho, hay personas que son admirables, tremendas en conocimientos, pero realmente son unos necios. El conocimiento, cuando es mal manejado, envanece, enorgullece y muchas veces vuelve a la persona arrogante. En cambio, la sabiduría es humilde. ¿Por qué? Porque tiene su relación con Dios. Su fuente es el Señor. Por eso, Santiago enseña a sus lectores respecto a una sabiduría práctica, el conocimiento de Dios de un hecho práctico en el diario vivir del ser humano. Un conocimiento de Dios llevado a la acción en las relaciones interpersonales en la vida cotidiana. Por eso Santiago es una epístola que agrada a muchos del pueblo de Dios, porque está muy cercano también y de hecho usa varios pasajes del Sermón del Monte. Entonces Santiago nos aterriza, nos lleva a la realidad práctica. Y Santiago continúa diciendo: si alguno, no importa la condición, dice él, si alguno de la persona, no importa, porque Dios no hace acepción de personas. Si alguno tiene falta de sabiduría, por eso Dios extiende a todos y a cada uno sus brazos de amor y misericordia y hace esta invitación para confiar en Él. Inmediatamente dice: ¿qué hacer si se encuentra que tiene falta de sabiduría? Él dice: pídala a Dios. También podríamos decir: pídala de Dios,
o de parte de Dios en respuesta a su oración, la podrá recibir. Y hay dos tipos de sabiduría para Santiago. Uno es precisamente esta sabiduría que estamos viendo en estos pasajes, la sabiduría de Dios o la sabiduría de lo alto en el capítulo número 3, o también la sabiduría que el mismo Santiago habla en el capítulo número 3, versículo 15, aquella sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, dice él en ese pasaje. Bueno, para tener la verdadera sabiduría hay que pedirle a Dios. Dios es su fuente, Dios es quien la da, solo Dios puede darla. De hecho, Él mismo es sabiduría, es parte de su esencia. La sabiduría de Dios es parte de su ser. La verdadera sabiduría de la vida no se alcanza por mérito o esfuerzos humanos. Lo único que se requiere para obtenerla es ir a la fuente, pero con humildad y fe. Lo interesante del caso que dice Santiago es que Dios la da a todos abundantemente y sin reproche. Esto quiere decir que el Señor la da abiertamente, que la da francamente, que la da sinceramente. Así es Dios en su generosidad. Su generosidad es incondicional. Es un regalo que es hecho con reproche, la verdad que es una generosidad falsa. Nosotros solemos dar muchas veces y lo hacemos con reproches, pero Dios no es así. Por ejemplo, otra vez, pero si te acabo de dar, te ayudé ayer. Bueno, muchas veces decimos eso nosotros, pero en cambio la fuente de la sabiduría, que es Dios, siempre está fluyendo. Nuestro Dios es un Dios con manos abiertas, hermanos, no con puños cerrados. Nosotros estamos conscientes, hermanos, que carecemos de sabiduría, pero ¿con cuánta frecuencia oramos por ella? ¿Con cuánta frecuencia escuchamos oraciones en nuestras congregaciones pidiendo a Dios sabiduría? ¿Usted pide sabiduría con frecuencia en sus oraciones? ¿Son parte de sus oraciones cotidianas? Pero si Dios en este momento a usted le dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué le pediría usted a Dios? Pídeme lo que quieras. ¿Está pensando qué le pediría a Dios? Ahora, la pregunta es, ¿usted le respondería, le pediría sabiduría? Pero eso fue lo que le pasó a Salomón. Dios le dijo a Salomón que le pidiera lo que quisiera. Salomón lo que pidió fue sabiduría. Agradó tanto el corazón de Dios por lo que Salomón pidió, que Dios no solamente le dio sabiduría, sino también le dio riquezas y le dio gloria. Primera de Reyes, capítulo 3, del versículo 4 al 15 está ese relato. Y usted sabe posteriormente la vida de Salomón, los hechos, ¿cierto?, que Salomón realizó a causa de la sabiduría que Dios le concedió a ese hombre. Fíjese que la palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 10, versículo 24 dice que toda la tierra procuraba ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Todo el mundo, dice, quería ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. En el Antiguo Testamento, los libros de sabiduría enfatizan de esta necesidad humana de sabiduría. Y encontramos nosotros diversas exhortaciones a buscar la sabiduría en el libro de Proverbios. Santiago basa su afirmación tal vez en esta tradición,
que el Señor da y sin reproche. Lo que Dios no da y tampoco responde son aquellas peticiones que son para nuestros propios deleites. De hecho, mismo Santiago lo dice en el capítulo 4, versículo 3, pedís, pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites, dice él. Esas oraciones son las que Dios no responde. Recordamos un hecho también en el Nuevo Testamento con respecto a Herodes, cuando le dio el derecho de pedir todo lo que quisiese hasta la mitad del reino, dijo él a la hija de Herodías, cuando ella danzó sensualmente para él. Y usted sabe también que la hija, al preguntarle a su madre qué cosa podía pedir, la petición fue neciamente la cabeza de Juan el Bautista. Es por ello que tal vez ni siquiera se da el nombre de la hija para que no se le dé demasiada importancia en el Evangelio. Es el historiador Flavio Josefo quien posteriormente argumentaría que el nombre de esta niña era Salomé. Hermanos, al volver a nuestro pasaje, Dios a nosotros nos da cuando vamos a Él, dice la palabra, y sin reproche. Él no reprocha a nadie. Él no saca en cara lo que da, como muchas veces solemos hacer nosotros. No saca en cara las bendiciones. No cobra por lo que da. La afirmación es tajante y positiva, sin reproche. No tiene visos de duda. No hay también un quizás Él dará, sin reproche. Santiago afirma con la misma certeza que Jesucristo en Mateo 7:7, como parte también del Sermón del Monte. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Certeza de Jesucristo. Solo hay un pero. Solo hay un pero. Solo hay una condición. Solo hay un requisito. Pero pida con fe, dice Santiago. Con confianza. Pida con convicción. Dios la da al que pide con fe, porque la fe representa la seguridad del orante o del que pide con fe que Dios le concederá la ansiada sabiduría. Entonces, este es el orden. Pida a Dios con fe y le será dado. Es importante también lo que enfatiza Santiago, porque él dice a Dios en medio de un mundo pagano reinante. Él enfatiza a qué Dios hay que dirigirse. La sabiduría, hermanos, nos eleva a un nivel más alto, de tal manera que las dificultades de la vida serán como un peldaño para ascender y tener una relación más cercana con nuestro Dios. Y dice el pasaje más adelante, no dudando nada. Pero ¿acaso nos preguntamos, usted y yo no hemos dudado en más de una oportunidad y cuando no tenemos respuesta a oraciones? Debemos reconocer que muchas veces nos ha faltado la fe. Oramos, descansamos, entre comillas, en Dios, dejamos las cosas en las manos de Dios, pero luego muchas veces nosotros intervenimos humanamente. ¿Tiene usted testimonio de eso? Yo al menos tengo varias oportunidades y me he dado cuenta con cuánta necedad he actuado. Y también esto me ha reafirmado la soberanía de Dios, que Dios es perfecto, que yo me apuré cuando la mano de Dios ya estaba sobre aquello y que hubiera dejado que Dios obrara, las cosas hubieran salido de una manera muy distinta a como yo las hubiera hecho. Y me doy cuenta aún más de que Dios es perfecto. No dudando nada.
¿Cuántas veces hemos dudado y después nos hemos dado cuenta que Él tenía todas las cosas bajo su control? Y lo que ocurre hoy en nuestros tiempos también, con respecto a la pandemia, hermanos, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el timón ahora de tu vida y de la mía. Dios tiene el timón de su iglesia y Él la conducirá por donde quiera que ella avance. Qué seguridad más maravillosa el saber que ahora su iglesia está en las manos del Señor. Necesitamos de la percepción espiritual entonces, para ver más allá de las apariencias. Necesitamos de la sabiduría divina para depender absolutamente de Dios en todas las cosas. Y también no dudando nada, porque la duda es lo contrario a creer. La duda cuestiona la verdad de la palabra de Dios. La duda anula radicalmente la respuesta de Dios. El caminar sobre el mar, como Pedro, lo que hace él es andar sobre las olas en el tiempo de la desesperación. Pero mientras miramos a Jesús, podemos caminar sobre el mar de la duda, sostenidos por la fe. Santiago hace una comparación al hombre que duda. Es comparado a, lo compara con la ola del mar. Y usted sabe cómo son las olas del mar. Son ejemplos de inestabilidad, de vacilaciones. Las olas son inestables. Van de un lugar a otro, fluctúan en movimientos, en vaivenes, hermanos, interminables. Las olas son movidas por el viento de un lugar a otro. Y Pablo, al respecto a los Efesios, él dice que nosotros no debemos ser niños fluctuantes, llevados por viento de doctrina. No debemos ser, como él dice, vacilantes, como la ola del mar. Para los discípulos, que eran expertos pescadores, ellos sabían muy bien lo que significaban estos ejemplos en el mar de Galilea, estas imágenes. El carácter cristiano, entonces, debe afirmarse en la fe para que la duda no nos haga desestabilizarnos, para que la duda no nos haga resbalarnos en nuestra firmeza como creyentes. Santiago continúa diciendo que tal hombre, este hombre que duda, dice Santiago, hermanos, que está en la incertidumbre, que no sabe si Dios le responderá o no. Él dice tajantemente, no piense, bajo ninguna circunstancia, de ninguna manera, recibirá cosa alguna, dice Santiago. A quienes no pidan con fe, todas las cosas les serán negadas. Y ojo, porque si bien es cierto, Dios niega las cosas a ellos, pero es la persona misma la que duda, la que eliminó los favores que tal vez de Dios podía recibir. Santiago termina en el versículo número 8, entonces diciendo, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, dice él, o sea, dos mentes, está como dividido, inestable, inconstante, la persona que no puede afirmarse sobre la fe y la sabiduría es considerada entonces como una persona de doble ánimo. No podemos vivir nosotros una vida de bipolaridad espiritual. En un momento estamos como en el cielo y en un momento estamos como en el suelo. Un inconstante en la fe siempre va a exhibir inestabilidad en la vida religiosa en la cual él dice que practica. Al concluir la reflexión de esta palabra, hermano, pregunto, ¿quién de nosotros, en medio de diversas pruebas, no se pregunta, ¿cómo pueden ser para mí estas diversas pruebas que estoy pasando de bendición? ¿Cómo pueden ser para mí estas diversas pruebas que estoy pasando de bendición?
La verdad que responderla así de primera no es nada de fácil. No se puede, porque necesito, para poder responder esto, una sabiduría mayor. Entonces vienen a nosotros las palabras de Santiago, que nos recuerdan que hay una fuente inagotable de sabiduría, la cual siempre está abierta, siempre está fluyendo, que puedo ir a ella en fe y poder solicitarla, y creyendo que seguramente la recibiré de parte de Él, y que ésta va a ser buena y conveniente para nosotros. La sabiduría que necesitamos y debemos tener para convertir las pruebas en triunfo, hermanos, está disponible, y ésta se encuentra solamente en Dios. ¿Y qué es esta sabiduría que solo Dios puede dar? Es aquella habilidad que Dios nos da, que en circunstancias naturales no tendríamos la capacidad para poder discernir, juzgar o actuar. Pero este conocimiento no se adquiere por un esfuerzo mental, por tanto pensar qué voy a hacer, sino se adquiere cuando nos ponemos de rodillas frente a Dios, que es la fuente de la sabiduría. Sin embargo, a lo anterior, debemos estar claro que el Señor dice que el que tiene falta de sabiduría, pídala, y se le va a dar abundantemente y sin reproche. Pero está hablando de sabiduría. No todas las cosas, porque hay cosas que están condicionadas a la voluntad de Dios. Y en esto hay que ser claro. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay respuestas que solamente están en las manos del Señor. Por ejemplo, los discípulos de Jesús le pidieron a Él que se quedara con ellos en la tierra. Muy tristes, fueron donde Jesús y le dijeron que se quedara con ellos. En Juan 16, 7 y 8. Sin embargo, estos tristes seguidores no obtuvieron la respuesta que ellos esperaban. El Señor ascendió a los cielos. Pero estos tristes seguidores obtuvieron algo que de otra manera no lo hubieran obtenido. Dice la palabra de Dios, el mismo Jesús dijo que os conviene que yo me vaya, si no, no vendría sobre vosotros el Consolador, el Espíritu Santo. Obtenieron algo mayor. Hermano, entonces, así como Pedro, tal vez, que no entendió lo que el Señor estaba haciendo, y el Señor le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, lo comprenderás después. Así nos suele suceder a nosotros. Muchas veces lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo en mi vida, lo que está ocurriendo en mi familia, y por qué no tengo respuesta. Y efectivamente, Jesús, no lo vas a comprender ahora, dice Jesús, más lo comprenderás después, dice el Señor. Pero si tú, en esta hora, hay una falta de comprensión y de conocimiento respecto a qué quiere Dios hacer a través de las pruebas en tu vida, cómo pueden ser de bendición, tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes a dónde tienes que acudir, de qué manera acudir, y también sabes cuál va a ser la respuesta. Hasta aquí llegaremos en la reflexión de hoy, y los dejo en la meditación de estos pasajes de la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, del versículo 5 al 8. Que el Señor les bendiga y nos dé sabiduría. Amén. Señor.
manifiesta tu poder, haz que vuelva a renacer en mi corazón. Tú que hiciste los cielos y la tierra, le diste paz y gozo a mi corazón. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Señor, bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Señor, tú eres mi protector, gloria sea al Salvador, por su amor, manifiesta tu poder santificado, para que yo postrado adore ante tus pies. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Señor, bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Sea bendito y glorificado por la eternidad.